Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual mientras esperamos que el resto de participantes sigan ingresando desde la sala de espera virtual. Importante compartir estas indicaciones que nos van a permitir que la webinar sea aún de mejor calidad. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos, por favor, que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, en la parte superior de sus pantallas se encuentra el botón rojo con la palabra reconectar. Inmediatamente después, ustedes retornarán a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si se ha conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrán realizar sus consultas o preguntas al speaker de esta noche. Recordarles que estamos en el módulo 4 del primer curso anual Actualización Continua en Pediatría, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. El día de hoy tenemos el tema enfermedad de Kawasaki y su relación con el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con el COVID-19 en niños. Este es un curso de educación médica continua que cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas. Por lo tanto, los certificados que se emitirán finalizado el evento serán en calidad de asistentes para todos quienes cumplan con el 60% mínimo de asistencia a todo el curso y de asistente aprobado a quienes adicionalmente de cumplir con su asistencia alcancen el 60% del puntaje en la evaluación final, la misma que se enviará a sus correos electrónicos finalizando el último módulo. Bueno, vamos a iniciar. Con mucho gusto les presento al moderador de esta noche. El moderador de esta noche es el doctor Mario Rubio. El doctor Rubio es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en Pediatría por la Universidad Internacional del Ecuador, especialista en Cardiología Pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, es cardiólogo pediatra y jefe de servicio de Cardiología Pediátrica en el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, y es actual miembro de la Sociedad de Pediatría y parte de la directiva actual del bienio 2022. Adelante, doctor Rubio, bienvenidos. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por estas conferencias. Esta noche tenemos el honor, es para mí un honor presentarle al doctor Luis Martín Garrido García. Él es cardiólogo pediatra, hace también ecocardiografía pediátrica, es miembro del REMAC Latina, que es la red de enfermedad de Kawasaki para América Latina. Es coordinador en México de la red internacional de Kawasaki y del registro de esta enfermedad. El doctor Garrido, además, tiene muchísima experiencia y sus conocimientos fueron obtenidos en el Instituto Nacional de Pediatría, hospital en el cual tuve el honor de formarme y en el cual tuve el honor también de tener al doctor Garrido como uno de mis profesores y maestros. Fue uno de los pilares en mi formación y es responsable de muchísimos artículos, conferencias, congresos, publicaciones, etcétera, de la enfermedad de Kawasaki. Por eso es para mí un verdadero placer compartir esta noche con el doctor Garrido y hablar de este tema que no solamente es muy interesante, sino también muy actual. Espero que disfruten de la charla. Y, doctor Garrido, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Por favor, bienvenido y comience cuando quiera, doctor. Gracias, Mario. Agradezco más formal al doctor Mario Rubio, quien, como él mencionó, tuvo el
placer y el honor de que fuera parte de mi alumno y a la vez maestro, que me siguen enseñando con su estancia en el Instituto Nacional de Pediatría. Y vamos a hablar, agradezco también a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de haberme invitado a hablar de un tema que me apasiona, que tengo más de 20 años de estar estudiando la enfermedad de Kawasaki, y obviamente con esta novedad de este síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID y que guarda cierta relación con la enfermedad de Kawasaki, que desgraciadamente todavía no conocemos al 100%. Tenemos apenas 10 meses de haberse iniciado esta enfermedad, pero pues ya tenemos muchos conocimientos que nos permiten tratar mejor a los pacientes. Espero que lo que preparé para ustedes les sea de utilidad en su práctica y sobre todo, lo más importante es prevenir que haya complicaciones cardíacas en los pacientes en este tiempo tan difícil que nos toca con la pandemia. Gracias nuevamente. Entonces, empiezo. El tema que me invitaron es lo que les decía, la enfermedad de Kawasaki y su relación con esta enfermedad nueva, que es el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con el COVID en niños. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Ya estamos viendo. Ay, ya, gracias. Listo. Ya. Se me olvidó. ¿Ya me ven? Creo que... Sí, doctor. Recuerde que únicamente tiene que seleccionar su presentación y abajo ocultar, por favor. Listo. ¿Ahora sí? Ocultamos la barrita de abajo, doctor, por favor, en la parte baja. Ya. Listo. Vuelva a seleccionar la presentación, ahora sí. Listo, doctor, gracias. Bueno, entonces los objetivos que me tracé para que ustedes aprendieran a hacer una revisión muy rápida de la enfermedad de Kawasaki, pero no de la enfermedad de Kawasaki habitual, sino de algunas formas muy graves que son las que en realidad se relacionan con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y vamos a tratar brevemente, digo brevemente porque nos ha tocado estar trabajando muchas horas con gente de muchas partes del mundo sobre este síndrome inflamatorio multisistémico para tratar de definir lo que hasta el momento se conoce, hablar un poquito de la epidemiología, de la presentación clínica habitual, de las grandes alteraciones que se tienen en los exámenes de laboratorio. Como cardiólogo pediatra, lo más importante que se ha encontrado en esta enfermedad es su gran compromiso cardíaco, cómo establecer el tratamiento y también algo que es muy importante, la comparación entre un síndrome que ya creemos que conocemos, que es la enfermedad de Kawasaki, y con un síndrome nuevo que estamos conociendo. Y después de establecer esto, vamos a tratar de ver hacia dónde vamos, cuáles son el siguiente parte de lo que tenemos que estudiar para mejorar el tratamiento y obviamente la sobrevida en estos pacientes. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo. Fue descrita inicialmente en 1961 por el doctor Tomisaku Kawasaki y hacia 1967 ya tenía sus primeros 50 casos que compartían esta enfermedad. A partir de ahí se ha visto que es una enfermedad con distribución mundial y actualmente se conoce que es la cardiopatía adquirida más común, al menos en países desarrollados. Y es una vasculitis sistémica que desgraciadamente a más de 50 años de su descripción aún no conocemos con exactitud su causa, pero afecta predominantemente las arterias de mediano calibre. Y como ya mencionábamos, tiene un gran compromiso cardíaco y se sabe actualmente que las complicaciones cardíacas son la principal causa de morbimortalidad tanto en la etapa aguda, subaguda, como en el seguimiento a largo plazo en nuestros pacientes. Y este conocimiento de más de 50 años ha hecho que, al igual que el síndrome inflamatorio multisistémico, cuando se describió tenía una alta mortalidad, actualmente la mortalidad es extremadamente baja. Entonces vamos a tratar de hacer una comparación de la enfermedad de Kawasaki con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y decíamos, tiene 50 años, pero a pesar de este tiempo, aún no tenemos un método diagnóstico específico. Y el diagnóstico se sigue basando en los mismos criterios clínicos que describió el doctor Tomisaku Kawasaki, para decir la forma clásico completa, que incluye fiebre persistente mayor de 38.5 grados por más de 5 días y 4 de estos criterios clásicos descritos desde hace mucho tiempo: la hiperemia conjuntival no purulenta,
con lesiones orales. Las más clásicas son la hipertrofia de las papilas gustativas, que da la apariencia de lengua en fresa, queilosis o queilitis, aunque puede haber también hiperemia faríngea, pero ese es completamente inespecífico. Lesiones en extremidades, que en la etapa aguda es edema, hiperemia de palmas y plantas, y en la etapa subaguda, aproximadamente a la segunda semana de inicio de la fiebre, la descamación en los grandes colgajos que se presentan en las extremidades. El exantema, que puede ser cualquier tipo de exantema, excepto pústulas o vesículas, aunque también tiene sus asegúnes, pero y el menos frecuente, los datos clínicos clásicos descritos por el doctor Tomisaku Kawasaki, es la adenopatía cervical, que actualmente se sabe que solo aproximadamente el 60% de los pacientes tienen esta enfermedad. Para que hagamos el diagnóstico de la enfermedad clásico completa, ya decíamos, son 4 de estos 5 criterios asociados a la fiebre. Y empezamos con los problemas. Desde hace más de unos 15 años que se establecieron los criterios por el American Heart Association para definir cuáles eran las características más específicas de la enfermedad, se empezó a notar que un 20-30% de los pacientes no cumplían estos criterios clásicos y se les llamó casos incompletos, que tenían fiebre, pero aproximadamente 2 o 3 criterios clínicos, pero que la gran mayoría de los pacientes desarrollaban anomalías coronarias. Y esto ya per se implica una dificultad para el diagnóstico de esta enfermedad, sobre todo en niños muy pequeños. Y podemos complicar aún más las cosas. Actualmente se sabe que la enfermedad de Kawasaki, como tal, puede haber que en la mayoría de los pacientes tener poca sintomatología o complicaciones fuera de estas lesiones habituales, de las lesiones orales, conjuntivales, las lesiones en la piel, pero también se puede presentar con formas muy graves, como las más importantes son el síndrome de activación de macrófago y el síndrome de choque, que estas per se tienen un mayor riesgo de morbimortalidad tanto en la etapa aguda y en la etapa crónica. Y esto es a lo que nos vamos a detener un poquito más. Sobre todo hablar del síndrome de choque en Kawasaki, que afortunadamente es muy raro, menos del 5% de los casos, pero lo difícil de esta enfermedad o reconocerla de esta variante de la enfermedad es que no se piensa en ella, se piensa en otro tipo de choque séptico o síndrome de choque tóxico por estafilococo, y eso hace que se empiece tratamiento habitual con antibióticos y no se diagnostique la enfermedad de Kawasaki, que tengan que ser tratados con la gamma globulina o los medicamentos especiales. Y algo que hemos empezado a reconocer desde hace un tiempo con los primeros artículos que se publicaron del Instituto Nacional de Pediatría en niños mexicanos, es que estos pacientes con síndrome de choque y Kawasaki tenían síntomas gastrointestinales severos. De hecho, desde el punto de vista clínico, es un marcador estadísticamente significativo que aquellos pacientes que tienen síntomas gastrointestinales severos, incluso dolores abdominales que han tenido que llegar a ser operados porque semejan apendicitis, pueden llegar a tener como complicación este choque. Y esto habla de inflamación, y esto se repercute con elevación en todas las pruebas de laboratorio que nosotros podamos encontrar. Mayor elevación de la PCR, alteración en las pruebas funcionales hepáticas. También, a diferencia de una enfermedad de Kawasaki habitual, donde existe elevación de las plaquetas en forma habitual, aquí encontramos plaquetopenia. Y también alteraciones en las diferentes pruebas de coagulación, que ya nos lleva a una primer complicación, que es el desarrollo de coagulopatía en estos pacientes. Y per se es difícil el diagnóstico, también tenemos complicaciones en el tratamiento. Habitualmente los pacientes con enfermedad de Kawasaki, fuera de Japón, un 3% de los pacientes tienen resistencia a gamma globulina. Con los pacientes con choque tienen un incremento significativo en la resistencia, que eso nos da a entender que existe mayor inflamación y que tiene mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones tienen? Falla cardíaca con insuficiencia mitral, disfunción ventricular y también mayor riesgo de lesiones coronarias. Y todos estos factores los que nos van a llevar es que estos pacientes con choque y Kawasaki son los pacientes con mayor riesgo de muerte dentro de la corte de los pacientes de enfermedad de Kawasaki. Quiero que tengan muy en claro o guarden este abordaje que se tiene del síndrome de choque y Kawasaki cuando hagamos la comparación con los pacientes
con síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Cuál es la fisiopatología? La realidad es que todavía no lo conocemos con exactitud. Actualmente, para explicar este síndrome de choque, se cree que hay un estímulo desconocido, se cree que es un agente externo, probablemente infeccioso, probablemente viral y probablemente un RNA virus, que hasta el momento no se conoce. ¿Qué es el coronavirus? Un RNA virus, que también vamos a hacer una comparación más importante. Y esto lo que ocasiona en el cuerpo es una disregulación de la respuesta inmunológica, que puede tener dos variantes. Una inflamación directa al miocardio, que aquí tampoco se sabe con exactitud si hay infiltración miocárdica e invasión del virus al miocardio como tal, y que eso condicione daño severo local. Y la otra parte es que hay elevación de las citocinas inflamatorias. Y ya se ha documentado en estos pacientes que hay elevación desproporcionada de IL-6, factor necrosis tumoral alfa, IL-8 y IL-10, y que esto que lleva a que haya fuga vascular por alteración en la vasculatura periférica. Y esto nos lleva a alteraciones en la perfusión que, aunado al daño miocárdico severo, hace que estos pacientes tengan esta manifestación clínica de choque y que además tenga un riesgo incrementado en el tratamiento porque no tienen buena respuesta y que además tengan que usar algún otro tipo de medicamentos. Y de aquí vamos a dejar esto del síndrome de choque y el Kawasaki para retomarlo un poco más adelante. En diciembre del 2020 empezó los primeros casos, sobre todo en China y Asia, que se propagaron directamente de la infección por SARS-CoV-2. Esta es una gráfica que tomé a las 4 de la tarde de hora de México, que obviamente está pues, todavía en fase de descontrol, con cerca de 112 millones de pacientes infectados. Yo uno de ellos, afortunadamente me fue muy bien, y con cerca de 2,5 millones de fallecidos en todo el mundo. Y aquí obviamente, al menos en México, existe todavía un descontrol de la enfermedad. ¿Y qué pasaba? Al principio de la enfermedad se veía que sí es cierto que los pacientes pediátricos tenían menor número de infecciones y si tenían infecciones eran menos graves. Y esto fue documentado por algunos estudios multicéntricos que se realizaron después de Asia, se fueron a Europa, donde fue la migración de la pandemia, y nos decían que al menos en 25 países de 582 pacientes analizados, la verdad es que poquitos casos se complicaban. Tenían menos complicaciones comparados con los adultos y al menos en ese momento los pediatras estábamos más o menos tranquilos. Pero ¿qué pasó después de los primeros meses de la pandemia? Que en los países europeos, inicialmente Italia, posteriormente Inglaterra, Francia y España al mismo tiempo, y después a la costa este de los Estados Unidos, principalmente Nueva York, empezaron a haber casos de pacientes con una afectación severa que compartían datos con la enfermedad de Kawasaki. Y aquí fue donde se estableció como una paranoia de esta enfermedad. Vamos a comentar dos estudios que fueron los primeros que se publicaron. Aunque los primeros casos de este síndrome inflamatorio fueron presentes en Italia, la primera descripción fue pacientes ingleses y vamos a ver ciertas características. Los pacientes tenían datos de manifestaciones abdominales con dolor abdominal severo, que algunos de ellos llegaron a ser operados, además de algunos, cerca de 6 de 8 pacientes tenían datos compatibles con la enfermedad de Kawasaki. Estos pacientes, además del tratamiento habitual en aquellos que se sospechó enfermedad de Kawasaki o algún otro tipo de infección, además de ese tratamiento específico, prácticamente todos tuvieron que ser apoyados con algún tipo de inotrópico por disfunción cardíaca severa. Encontraron que además había una asociación tanto positiva con la prueba polimerasa para el SARS-CoV-2 o en algunos casos un antecedente epidemiológico importante familiar de esta infección. Y algo que también empezó a llamar la atención en estos pacientes es que eran niños de mayor edad. Actualmente se sabe que el 80% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki son menores de 5 años. Pero ¿qué pasó con estos pacientes? Eran pacientes mayores que tenían datos compatibles con la enfermedad de Kawasaki, pero que tenían afectación cardíaca mucho más importante que los pacientes de la enfermedad de Kawasaki habitual. Después de ahí vamos a analizar el otro estudio
con que inició este recorrido del síndrome inflamatorio multisistémico, que fue el estudio italiano publicado en Lancet. Y aquí lo que llamó la atención que fue en el norte de Italia, donde habitualmente tenían pocos casos de enfermedad de Kawasaki. En 10 años tuvieron 19 casos, pero en 2 meses vieron que tenían 10 casos de esta enfermedad, un incremento de 300 veces de lo habitual. Y que al igual que los pacientes de la corte o de estos casos ingleses, encontraron que tenían una edad mayor. Al igual que los ingleses, vieron que la mitad de ellos tuvieron presentaciones como choque Kawasaki, tenían una normalidad ecocardiográfica con disfunción severa cardíaca, con el mayor riesgo de tener lesiones coronarias, y que además desde el punto de vista de inflamación miocárdica determinada por laboratorio, tienen una inflamación severa. Aquí no tienen punto de comparación porque habitualmente y en ese tiempo no se le tomaba estos proteínas de cardíacas a los pacientes con enfermedad de Kawasaki habitual. Y a partir de estos 2 primeros estudios vino la paranoia mediática, sobre todo ya cuando habían llegado estos pacientes con la pandemia de COVID a la costa este de Estados Unidos, con mayores casos de este síndrome inflamatorio que empezó a causar fallecimientos, hospitalizaciones y que pues, condicionó que el mundo cardiológico se volviera loco, porque no sabíamos qué había pasado con esto. Y empezó a haber reuniones de muchos hospitales en el mundo para tratar de definir qué es lo que pasaba. Y al menos se logró ciertas definiciones. Primero fue la Real Academia Inglesa para la Pediatría y el Adolescente, posteriormente, poco después, la Organización Mundial de la Salud, y la definición que se ha tomado hasta el momento como la más validada, no porque sea la mejor, sino porque incluye un mayor número de pacientes, es la del CDC en Atlanta. Y lo que hace es que la primera incluía niños hasta 18 años, la OMS amplió la edad a 19 años y se vio que en Estados Unidos, dentro de estos pacientes que tenían, eran adultos jóvenes. Algo que fue importante es que la primera definición de el Colegio Real de Pediatría en Inglaterra tomaba para el diagnóstico días de inflamación comparables con la enfermedad de Kawasaki, es decir, 5 días. Y es por eso que los primeros casos, al menos en Inglaterra, que utilizaron esta definición, tenían mucha afectación inflamatoria ya. La OMS posteriormente bajó a 3 días y actualmente, que es el criterio que se utiliza el CDC de Atlanta, con un día de fiebre severa de causa desconocida y además afectación multiorgánica, que la mayoría de las veces es cardíaca con algún otro síntoma, ya lo podemos tomar en cuenta dentro de la definición operacional del síndrome inflamatorio multisistémico. Además, hay que ver que ya tengan una respuesta inflamatoria determinada, severa, determinada por laboratorio, con elevación de la PCR, fibrinógeno alterado, dímero D, ferritina, desde etapa temprana. Y algo que es importante, también se amplió un poquito la definición de la infección por el SARS-CoV-2. No necesariamente tenía que tener una inflamación aguda con el PCR, sino lo más común es que tenían anticuerpos o incluso, aunque no tenían anticuerpos, el antecedente epidemiológico de un familiar cercano que tuvo COVID. Y esta es la que se utiliza actualmente y que nos ha permitido modificar un poco el curso de la enfermedad si nosotros comparamos con los primeros casos que se esperaban más días para hacer el diagnóstico de la misma. Este es un artículo que me parece muy interesante mencionar, de los muchos que se han publicado hasta el momento, y es que en este número de New England Journal of Medicine se describieron la mayor cantidad de casos reunidos de este síndrome inflamatorio multisistémico. Y lo hacen en este artículo que describen todos los pacientes de Estados Unidos, excepto Nueva York, que también fue publicado en este número de la revista, pero no quisieron duplicar los pacientes, y que además prácticamente son los mismos hallazgos, y las características son las más importantes, las siguientes. Ya decíamos que no necesariamente existe una infección aguda por el SARS-CoV-2, la mayoría encuentran anticuerpos, pero algo que es bien importante, la relación epidemiológica y causal en el tiempo de los picos del COVID-19 con la posterior aparición
de este síndrome inflamatorio multisistémico en niños. En el otro artículo que les decía que también está publicado en este número de la revista, son 99 pacientes del estado de Nueva York. Entonces, cerca de 300 pacientes que se tenían en ese momento. Y esta causa o relación temporal sigue hasta la fecha. Esta es una gráfica que fue presentada en el Congreso Europeo de la Enfermedad de Kawasaki hace 3 semanas, donde el grupo inglés hizo el diseño de cómo se presentaron los pacientes con COVID en Inglaterra y cómo posteriormente establecieron o se iniciaron los casos de este síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Al lograr controlar el número de infecciones por COVID-19, disminuyó significativamente los casos de este síndrome multiinflamatorio sistémico en pediatría. Con la nueva curva que se dio con la nueva cepa y con los casos a partir de diciembre en Inglaterra, esta es la curva esperada de los casos de síndrome multiinflamatorio multisistémico en pediatría que se esperan en Inglaterra. Y algo que es importante, afortunadamente es una enfermedad rara. Hasta el 8 de febrero, que son 3 semanas, hice una revisión hace un ratito y no había nueva actualización. Al menos en los Estados Unidos se han reportado 2.060 casos del síndrome inflamatorio sistémico, que para el tiempo que tenemos de pandemia, para el número de pacientes afectados, afortunadamente son muy pocos los casos de este síndrome inflamatorio, pero las complicaciones, obviamente de severidad, son tan graves que eso hace que sea muy importante definirlo temprano. Y solo han fallecido 30 pacientes, al menos en los Estados Unidos, secundarios a esta enfermedad, que nos da una casuística aproximadamente de 1.4% de los pacientes, que es muy bajo, pero obviamente si nosotros lo comparamos con la enfermedad de Kawasaki habitual, que es lo que estamos comparando, se incrementa en forma significativa. ¿Y qué es lo que pasa en América Latina? La realidad es que no tenemos los números o la organización que debiéramos tener. Este es también el último reporte hecho por la Organización Panamericana de Salud, publicado el 9 de febrero, con todos los casos presentados de este síndrome inflamatorio multisistémico, que hasta ese momento los Estados Unidos tienen más, por obvias razones que tienen mayor número de casos en el continente, pero había 3.000 casos, es decir, 1.200 casos en toda América Latina, con un número más o menos de proporción de pacientes fallecidos. Y aquí quiero llamar la atención que en mi país, en México, aún no se mandan los datos de los pacientes que han fallecido por esta enfermedad, cuando las personas que nos estamos dedicando a esto hemos visto un número significativo de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dar a conocer la enfermedad. ¿Para qué? Para que se podamos reconocerla y tratarla en forma temprana, que los pacientes puedan mejorar, pero también algo que es muy importante, necesitamos que se comparta el conocimiento desde el punto de vista estadístico, al menos en los países, para que tengamos un mejor pronóstico en todos los pacientes. ¿Qué podemos concluir de esta primera parte de lo que hablamos? Algunas conclusiones epidemiológicas. ¿Y qué es que este síndrome inflamatorio multisistémico sigue la curva epidémica del COVID-19? Y es como que una causa-efecto, aunque no se conoce exactamente cuál es la causa, que aquellos pacientes que tuvieron la infección van a desarrollar o tienen alta posibilidad de desarrollar este síndrome de inflamatorio multisistémico y que ocurre en promedio 4 semanas después de la enfermedad. Aunque hemos visto algunos pacientes, al menos aquí en México, que presentan inflamación hasta 8 semanas después del diagnóstico agudo del síndrome del COVID-19. Y como esta relación de temporal, como esta relación de tiempo, la gran mayoría, aproximadamente un 30-40%, solo son positivos para una infección aguda, pero la gran mayoría ya tiene anticuerpos. Y esto es algo que tiene que ver desde el punto de vista de salud pública. Se puede esperar que este síndrome inflamatorio multisistémico sea muy raro en países donde la pandemia está controlada, y aquí vamos a hablar un poquito más adelante de estos casos. Empezó en Asia,
y en Asia no se ha reportado un número significativo de pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y el otro, que esta es una complicación previsible con medidas de salud pública que obviamente controlen la causa primaria de la enfermedad, que este es el COVID-19. Eso no nos toca a nosotros como médicos iniciales, desgraciadamente son a los gobiernos que tengan que establecer políticas de salud más oportunas y específicas para tratar de controlar la enfermedad. El siguiente punto es el cuadro clínico. Y les mencionaba que entre mayo y julio salían artículos diarios de este síndrome inflamatorio multisistémico, pero ahora la experiencia local de cada hospital. Entonces alguien presentaba 9 casos, 10 casos, 2 casos. Fue hasta este artículo que fue publicado en Circulation que estableció la casuística de 13 hospitales de Francia y uno de Bélgica, que incluyeron 56 pacientes y que como que dieron la pauta para hacer un consenso de todo el cuadro clínico que se presentaba y que ha persistido hasta la fecha. Como un 60% de los casos tenían datos compatibles con la enfermedad de Kawasaki, y de estos, la conjuntivitis no purulenta es la más frecuente de ellas. Se presentaba en niños de mayor edad que los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Pocos tenían datos respiratorios, que obviamente está relacionado con la temporalidad, que no está relacionado con una etapa aguda. Y al menos en estos pacientes se encontraron en Francia que el 100% tenían cierto grado de disfunción ventricular izquierda, con cerca de 70% que se manifestaron en choque y que incluso un 30% de estos pacientes requirieron asistencia severa. Al inicio de la enfermedad, cuando el diagnóstico se hacía, les mencionaba, después de 4 días siguiendo los criterios clásicos de la enfermedad de Kawasaki, veían que tenían más complicaciones, como 17% lesiones coronarias, ¿sí? Y además que cerca del 80% de los casos tenían manifestaciones gastrointestinales en la etapa aguda. Y a partir de ahí, el mayor conocimiento, el número de casos que se ha dado, ha permitido que conozcamos cada vez más de la enfermedad, que afortunadamente con estos contextos que nos dieron del reconocimiento temprano, aunque fue un poquito difícil de conjuntar todos los datos, permitió establecer los criterios diagnósticos de esta enfermedad. He hecho un artículo publicado en septiembre del año pasado, donde se hizo una revisión sistemática y hasta este momento es el artículo con mayor número de casos reportados. Entonces, vemos ciertas características que se mantienen hasta la fecha. Es una edad de 9.3 años, ya decíamos, 80% de los casos con enfermedad de Kawasaki son menores de 5 años, 90% de los casos son menores de 10 años, aquí ya entran un poquito. La mayoría son masculinos y algo que es importante también desde el punto de vista epidemiológico. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki habitual, donde las razas asiáticas tienen una mayor frecuencia de tener la enfermedad de Kawasaki, para este síndrome multiinflamatorio es mucho más común que se presente en personas de raza negra y en hispanos, seguido de los caucásicos y muy pocos pacientes asiáticos se ha presentado que tengan esta enfermedad. 50% son personas o son niños sanos y dentro de las comorbilidades más frecuentes son obesidad y alergias. Uno esperaba, como se reportaba en los pacientes con COVID, que los pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, nefrópatas tenían mayor riesgo de tener algún tipo de complicaciones. Eso no se ha visto en los pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Y con un mayor número de casos reportados, sigue estableciendo la misma casuística. Cerca del 90% de los pacientes tienen un antecedente de anticuerpos en el momento del diagnóstico contra el SARS-CoV-2 y un porcentaje menor tiene una infección activa. Dentro de los síntomas, decíamos, la fiebre es el síntoma cardinal aquí en estos casos y afortunadamente ya con un día de fiebre y manifestaciones severas podemos establecer el diagnóstico operacional de la enfermedad. Cerca de 3/4 partes de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales y aproximadamente un 60% tienen datos de enfermedad de Kawasaki. Y dentro de estas, prácticamente ninguno cumple
enfermedad de Kawasaki completo, con esta definición que decíamos, más de 4 criterios clínicos. Pero esto probablemente esté relacionado con el tiempo al diagnóstico que se ha establecido actualmente. Cuando sabemos que la enfermedad de Kawasaki no aparecen todos los síntomas al mismo tiempo, sino se van presentando en el curso de estos primeros 5 días, ahora con la afectación multisistémica no necesariamente sabemos qué pacientes van a presentar los datos clínicos clásicos de la enfermedad. Dentro de los resultados del laboratorio hay inflamación severa y otra vez, algo que es importante, la afectación cardíaca es la principal causa de complicación aguda y de que amerite el tratamiento. Estos son una gráfica publicada en este mismo artículo donde dice cuál es el destino de los pacientes que llegan con el síndrome inflamatorio multisistémico. Cerca del 70% ingresan a la unidad de terapia intensiva, 60% se manifiestan con choque, un 50% requieren el uso de inotrópicos y así hasta aquellos que requieren un apoyo severo con ECMO y más o menos el porcentaje que decíamos entre 1.4 y 2.1 de los pacientes que han fallecido. Ahora es importante señalar que la gran parte de estos pacientes que han fallecido, aproximadamente el 80%, se dieron en los 2 primeros meses de la enfermedad, donde no conocíamos tanto como conocemos ahora y todavía nos falta mucho por conocer. Dentro de los exámenes de laboratorio, en el síndrome inflamatorio multisistémico, sabemos que hay inflamación severa con elevación de la PCR-BCG, de los marcadores cardíacos desproporcionados incluso a la afectación cardíaca que podamos encontrar ecocardiográfica, alteraciones en la coagulación, en el dímero D, en el fibrinógeno, todo lo que nosotros podamos encontrar y encontramos algunos otros valores que están disminuidos importantemente, como disminución de las plaquetas, que es otra diferencia que las hace con la enfermedad de Kawasaki clásica. Hay hiponatremia, hipoalbuminemia, anemia, y ya, bueno, pues habla de la inflamación. Ahora, ya decíamos que la siguiente parte de la afectación o del estudio importante de estos pacientes es la afectación cardíaca. Realmente hay tan pocos pacientes que no sabemos definitivamente cuál es la causa de la afectación cardíaca, y estamos tomando algunos datos de los que se conocen en adultos, cuando se sabe que aquellos pacientes que tienen afectación cardíaca, que es aproximadamente el 30% de los pacientes graves sobre todo, tienen mayor complicaciones y mayor mortalidad. Y aquí se ha implicado que el daño miocárdico puede ser de 2 maneras. Un daño miocárdico directo, donde hay una infiltración del SARS-CoV-2 al miocardio y que ésta produzca inflamación, fibrosis y falla cardíaca severa. Esto, al menos en niños, no se ha corroborado. Entonces, esto no lo podemos descartar. Hasta el momento, en todos los estudios donde se ha implicado la falla cardíaca severa, incluso los pacientes que han fallecido, no se ha encontrado fibrosis como causa en el miocardio al final. Entonces, la teoría más actual es que hay un daño indirecto. En aquellos pacientes que tienen afectación pulmonar severa, hay hipoxia, y esta hipoxia afecta al miocardio, que también, al menos en los pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico, la causa de intubación no es por causa respiratoria en la mayoría de los pacientes, sino es como apoyo de los pacientes con choque. Entonces empezamos a ver que ya decíamos desde el punto de vista del laboratorio que hay proteínas procoagulantes y que esto se ha visto también en adultos. Entonces llegan a tener CID, trombosis microvascular y esto lleva a un daño en la vasculatura, sobre todo las coronarias. Pero lo más importante a lo que se ha llegado a la conclusión y que correlaciona con este tiempo tardío desde la aparición o desde la infección con el SARS-CoV-2 hasta la aparición de los síntomas inflamatorios es la tormenta de citocinas. Y ya recuerden un poquito esto que hablamos en la fisiopatología del choque en Kawasaki, que es esta gran inflamación lo que condiciona la afectación cardíaca. ¿Cómo podemos saber que hay inflamación cardíaca severa? Ya se ha empezado a estudiar mucho, los marcadores bioquímicos desproporcionados, ya decíamos a lo que tenemos. Esta es más o menos la proporción de las alteraciones que se encuentran en el ProBNP elevado, prácticamente en el 90%, y sobre todo y esto está dado porque en los últimos casos ya se les toma ProBNP a todos los pacientes, al igual que la troponina. Desde el punto de vista
de la afectación. Sabemos que afecta el sistema de conducción. Cerca de la mitad de los pacientes tienen algún tipo de alteración. La más común es un bloqueo AB y que esto tiene implicaciones pronósticas y en el seguimiento, como vamos a ver más adelante. Los primeros pacientes se reportaron que tenían taquicardia ventricular. De hecho, el paciente en la primera serie inglesa que fue llevado a ECMO fue por taquicardia ventricular persistente que no cedía a los antiarrítmicos. Y también podemos encontrar alteraciones en los complejos QRS con disminución del voltaje, semejante a aquellos pacientes que tienen un derrame. Sin embargo, no se ha visto que tengan derrame en forma tan severa estos pacientes. Y lo más importante también que se ha encontrado es que tienen alteraciones en la repolarización, que esto en los estudios que se han hecho en los pacientes con seguimiento de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, se ha visto que tienden a mejorar rápidamente. Estos son algunos estudios de pacientes que hemos tenido con síndrome inflamatorio multisistémico. Vean cómo se ve la inflamación pericardia con estos ecos, un derrame pericárdico, taquicardia para la edad, tenía 7 años este paciente y vemos que existe discinesia septal. En un eje corto, es una apical 4 cámaras, un eje corto, también vemos, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, también vemos el reforzamiento pericárdico y aquí vemos la alteración en la movilidad septal que no es sincrónico habitualmente, como habitualmente se presenta. Este es un resumen de gran parte de los artículos reportados en la literatura de qué tan frecuente se afecta el miocardio. Y ya hemos podido en algunos pacientes decir, se afecta el ventrículo izquierdo, se afecta el ventrículo derecho, y este ventrículo derecho sin tener afectación pulmonar severa, que digamos, hizo un cor pulmonar y falla, sino es en la forma de afectación que se tiene. El ventrículo izquierdo, aproximadamente un 15 a 20% es el que está severamente, moderada y severamente afectado, pero el ventrículo derecho, vean que hasta un 50% está afectado en estas series que se encontraron. Y algo que es importante y que también nos ha llamado la atención es que a diferencia de los pacientes con enfermedad de Kawasaki, que las complicaciones cardíacas tienden a empeorar en el tiempo, en estos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, si se tratan adecuadamente, estas alteraciones cardíacas mejoran. Este es la serie de casos presentados en el Children's Hospital of Philadelphia en octubre del 2024, que tenían solo 24 pacientes, ya tienen mucho más casos, que en su serie cerca del 60% tuvieron disfunción ventricular de grado variable, pero que después del tratamiento agudo solo les tomó 3 días regresar a la normalidad. Incluso en aquellos casos severos, al segundo eco aproximadamente al tercer o cuarto día que se les hacía, ya habían mejorado de severo, había empezado a moderado y en todos los casos prácticamente previo al egreso, la función miocárdica había regresado a la normalidad. ¿Qué podemos inferir de esto? Que no hay un daño miocárdico definitivo, infiltrativo, como en el caso de la miocarditis viral, sino que todo es secundario al proceso inflamatorio. Y actualmente, de acuerdo a las últimas series, ha disminuido el número de afectación coronaria que se tiene. Y a diferencia de los pacientes con enfermedad de Kawasaki, donde hay un daño en la microvasculatura de las coronarias que predispone al aneurisma, aquí lo que encontramos, sobre todo en etapas tempranas, es dilatación. Y que esta dilatación, también a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, tiende a mejorar con el tiempo, ya que los pacientes con enfermedad de Kawasaki, el mayor riesgo de tener lesiones coronarias se da en el día 14. Y aquí, este es un paciente que se presentó también en el CHOP, donde tenía inflamación en el día 1, al día 7 no tenía lesiones coronarias, al día 7 ya había más dilatación, pero que esta había regresado a la segunda semana de la enfermedad. Y esto es lo que se está viendo habitualmente en estos pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico. La causa, pues ahorita estamos pensando que también son estudios tomados del adulto, que en la etapa temprana existen 3 fases de daño del virus al cuerpo humano. En la primera etapa, que es eminentemente de vías aéreas superiores, donde hay un daño sistémico, febrícula, tos, mialgias, mal estado general. Si el virus entra al pulmón, existe la fase pulmonar
Y aquellos pacientes, incluso que no tuvieron esto, pueden progresar a una reacción inflamatoria severa y que esto depende de cada huésped. Y esto se ha pensado que se produce también en niños. Esta es una gráfica que la diseñó el doctor Marco Yamasaki, que es inmunólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, con el que trabajo con todos mis pacientes de síndrome inflamatorio multisistémico Kawasaki, y que la hizo muy didáctica para tratar de explicar qué es lo que pasa en las diferentes fases del síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, lo que hace actualmente es sabe que hay una tormenta citocínica y que esta tormenta citocínica puede ser la causal de todas las manifestaciones gastrointestinales que se presentan aproximadamente en el 60-70%, el daño miocárdico severo que se presenta prácticamente en todos los casos, número menor de pacientes con infiltrados pulmonares, pero también hay alteraciones en la vasculatura periférica que nos lleva a problemas de procoagulación. Y esta teoría aún no se sabe si existe la formación de complejos inmunes, y vamos a ver más adelante que es una de las motivos de discusión, que si la enfermedad de Kawasaki es el síndrome inflamatorio multisistémico, si son primos hermanos o si son enfermedades diferentes. Pero lo que sabemos actualmente es que forman parte de un grupo de síndromes hiperinflamatorios, donde podemos dejar la enfermedad de Kawasaki clásica, que sabemos que tiene su inflamación, pero esto afortunadamente es el mayor número de los casos. Un porcentaje menor de estos pacientes con enfermedad de Kawasaki hacen las formas severas, como el síndrome choque o síndrome de activación de macrófagos, que este síndrome de activación de macrófagos también puede presentarse por otra enfermedad, o síndromes de tormentas de citocinas, y que al final es la suma de todos estos factores los que pueden ocasionar que se presente este síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Ahora, ya tenemos la evidencia epidemiológica que nos hace pensar o sospechar o estar al pendiente que estos tipos de pacientes, estos niños pueden presentar algún tipo de complicaciones tardías, que ya la podemos reconocer tempranamente, que sabemos que tienen afectación severa de inflamación manifestada por los diferentes exámenes de laboratorio, que puede afectar al corazón en forma importantemente. Y ahora ya también hemos aprendido que no solo un especialista es el que maneja esta enfermedad, sino que para que tengamos éxito en que estos pacientes lleguen a buen término, necesitamos que el pediatra lo reconozca en forma temprana, que si aquellos pacientes llegan a urgencias con un día de fiebre y manifestaciones severas, que lo atiendan rápidamente. De los pacientes que pueden tener infecciones agregadas, y los infectólogos también que nos ayuden, los hematólogos para empezar la anticoagulación temprana, obviamente los intensivistas que nos ayudan y manejan este tipo de pacientes de forma excelente para que tengan una gran sobrevida, y nosotros lo que hacemos es apoyarlos en definir qué tipo de afectación cardíaca tenga en la etapa aguda, obviamente la mejoría y el seguimiento, pues ahorita lo vamos a hacer, vamos a ver más adelante, que es mucho del tipo cardiológico. Hay muchas rutas críticas para el abordaje del síndrome inflamatorio multisistémico. En agosto del 2020, la Asociación Reumatológica de Estados Unidos estableció una ruta crítica, pero eran muy complicadas. Este es como un resumen de todo lo que tenemos hasta el momento, el conocimiento de estos pacientes, que también fue publicado en un libro que escribimos tanto Marco, el doctor Rolando Ulloa, que es infectólogo pediatra y es el coordinador de RECAM Latina, como un servidor. Entonces definimos un paciente que tiene síndrome inflamatorio multisistémico. Nosotros ya aprendimos que usamos los criterios de la CDC, menores de 21 años, con un día de fiebre. La relación epidemiológica a veces no es tan importante. Sí preguntamos en forma específica si los pacientes han estado en contacto o saben que alguien en su familia tuvo una infección por COVID. Sin embargo, no es específica ni nos basamos en esto para el tratamiento. Que tengan los síntomas clínicos parecidos a Kawasaki, pero sobre todo que tengan afectación gastrointestinal y afectación cardíaca. ¿Qué es lo que hacemos de entrada? Los pacientes que tengan choque, que es la gran mayoría de los pacientes, se ingresan a la terapia intensiva y les pedimos una serie de exámenes de laboratorio que nos permitan saber qué es el grado de inflamación que tienen y también permitirnos saber qué es lo que vamos a utilizar.
Ahorita vamos a hablar sobre todo las dudas más importantes. En muchos casos es cuándo anticoagulamos estos pacientes. Y sobre todo, digo, yo soy cardiólogo y lo que hacemos es pedir la afectación cardíaca, los grados de afectación cardíaca, un electrocardiograma, y estos electrocardiogramas pueden ser seriados, incluso diario en aquellos pacientes que lo requieren, y un ecocardiograma. Al principio el ecocardiograma, sobre todo en España, Francia, se metían a hacer con toda la justificación, con mucho miedo, y hacían función ventricular. Las recomendaciones actuales, que ya se sabe que es tardío esta enfermedad, que no necesariamente son contagiosos, y prácticamente en todos los hospitales se toman ahora los protocolos de seguridad para el médico, podemos hacer un ecocardiograma completo evaluando todo lo que nosotros queramos con función ventricular avanzada, incluso haciendo strain, Doppler tisular, y que eso nos va a permitir conocer el contexto de inflamación cardíaca en esta enfermedad y permitir que estos pacientes mejoren. Es un artículo reciente que fue publicado en diciembre del año pasado, diciembre de este año, que es el primer artículo basado del Registro Internacional de la Enfermedad de Kawasaki para el síndrome multiinflamatorio sistémico. Entonces hablan un poquito del estado de choque, que tenemos que tratarlos en forma cauta. No es un paciente como choque que tenga choque hipovolémico, que puedas administrar un número importante de cargas. Sabemos que en gran parte de ellos tienen afectación miocárdica directa, entonces sobrecargarlos de líquidos no es lo más apropiado en estos momentos. Si no mejoran con una carga muy corta de 10 mililitros por kilo, hay que iniciar inotrópico temprano. Prácticamente ahora sabemos que hay que usar la gamaglobulina, la dosis habitual que se recomienda es de 2 gramos por kilo, y el uso de esteroides en forma temprana. Y aquí depende de la experiencia clínica de cada grupo que maneja el hospital. Si tienes inflamación severa, pueden utilizar a dosis que no son tan elevadas, o en casos de choque severo y aneurismas gigantes, usar bolos de metilprednisolona. Y el uso de agentes biológicos, que vamos a ver más adelante, siempre se considera de segunda línea, obviamente en los sitios donde se tiene, ¿sí? Y los pacientes, la tromboprofilaxis, que era una duda muy importante, al menos cuando estuvimos haciendo la definición de estos criterios, es que si se usaba o no se usaba. 60% de los pacientes tienen datos de enfermedad de Kawasaki, y es en aquellos que se tienen que usar, pero a diferencia de la enfermedad de Kawasaki clásica, donde se utilizan dosis intermedias o elevadas, aquí tenemos que usar dosis baja de aspirina. Y anticoagulación profiláctica en aquellos pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo, y el factor más importante es un dímero D arriba de 3 o de 3000, dependiendo de la unidad que se utilicen, y anticoagulación terapéutica en aquellos pacientes que tengan aneurismas gigantes, disfunción ventricular severa, con gran dilatación de la aurícula izquierda o datos francos de trombosis. Recientemente también, en diciembre del año pasado, se publicó la segunda versión del Colegio Americano de Reumatología para tratar a estos pacientes. Y esta gráfica me gustó mucho porque es más didáctica. Se hospitalizó un paciente con síndrome inflamatorio multisistémico, tratamiento gamaglobulina. No hay duda. Y aquí en los casos severos se utiliza la metilprednisolona, o tienen datos de choque, ya nos saltamos hasta bolos de metilprednisolona, ¿sí? Y en aquellos pacientes refractarios con persistencia de fiebre, con persistencia de choque, en un inicio se utilizaba una segunda dosis de gamaglobulina. Ahora lo que se recomienda de entrada es ya empezar con el uso de biológicos en etapa temprana. Anakinra o tocilizumab, dependiendo de la determinación de las interleucinas que se tengan alteradas. Y aquí vemos, o vamos a platicar un poco de lo que ha sido una gran discusión en los grupos que se manejan enfermedad de Kawasaki. Y decir, la enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico son dos enfermedades diferentes con una fisiopatología diferente. Hay un grupo muy importante de infectólogos, pediatras, sobre todo liderados por el doctor Moshe Arditi, que está en la Universidad de California en Los Ángeles, que dice que son enfermedades completamente diferentes. Que este síndrome de enfermedad multisistémico en pediatría se parece más al síndrome de choque tóxico con determinación de superantígenos, y que son enfermedades completamente diferentes. Y hay otro grupo que creemos que ahora la enfermedad de Kawasaki es un síndrome con enfermedad de Kawasaki, que ya sabemos que en las formas
habituales sin existir el COVID presentaban número importante de presentaciones clínicas, desde aquellas que decíamos muy sencillas que se diagnostican, se tratan y se van a su casa sin problemas, hasta las formas más severas que se parecen a este síndrome inflamatorio multisistémico. Pero todavía quedan muchas cosas por descubrir y determinar. También es un artículo muy, muy importante, fue en los primeros meses de la pandemia, en julio, donde ya el Reino Unido había tenido 58 pacientes y lo que hicieron fue comparar los pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico con una corte muy grande de enfermedad de Kawasaki, que fue de Kawasaki Disease Research Center, con sede en el Radin San Diego, 1,153 pacientes. Dentro de este mismo grupo compararon en forma separada a los pacientes que tenían choque, y que fueron 45 pacientes, y con 37 pacientes que tenían de un estudio europeo que solo veían pacientes con síndrome de choque tóxico, y evaluaron la presentación clínica, los exámenes de laboratorio y la respuesta al tratamiento. Y si bien es cierto que es una gráfica muy complicada donde evaluaron en forma muy precisa cada examen de laboratorio, lo que se vio a que en forma general el síndrome inflamatorio multisistémico es diferente a la enfermedad de Kawasaki clásica, donde encontramos que estos síndrome inflamatorio son niños de mayor edad, que ya lo habíamos demostrado antes y en los estudios actuales, que tienen una mayor inflamación manifestada por elevación en el número de neutrófilos, en la PCR, mayor ferritina y mayor afectación cardíaca. Y también, comparado con la enfermedad de Kawasaki clásica, tienen menor número de linfocitos, menor número de albúmina, más anemia y menor número de plaquetas, que habla de inflamación. Y aquí podemos hacer, en resumen, una diferencia de las formas clásicas de la enfermedad de Kawasaki con este síndrome inflamatorio multisistémico, que ha hecho pensar a muchas personas que son enfermedades completamente diferentes. El síndrome inflamatorio multisistémico son niños mayores, de predominio en africanos o en hispanos. Algunos tienen criterios de enfermedad de Kawasaki y el 60% tienen manifestaciones gastrointestinales comunes. Y desde el punto de vista laboratorio, ya lo mencionamos previamente, tiene inflamación severa con elevación de la proteína C reactiva, inflamación de las enzimas cardíacas en forma importante, tendencia procoagulante con elevación del dímero D, mayor anemia, disminución en los números de leucocitos y las plaquetas. Y aquí lo que se ha conocido actualmente es que las lesiones coronarias y la afectación cardíaca mejora rápidamente con el tratamiento, mientras que las formas clásicas de enfermedad de Kawasaki son niños más pequeños, de predominio en pacientes asiáticos. Obviamente el 70-80% cumplen los criterios clásicos de la enfermedad de Kawasaki, menos del 10% tienen síntomas gastrointestinales, y aunque hay inflamación, es menos severa comparados con el síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí la lesión coronaria puede ser permanente y es la causa de morbimortalidad en el tiempo tardío de seguimiento. Es una tabla que publicamos recientemente en el Pediatrics International, donde nuestro objetivo principal fue establecer que el cuadro clínico a veces no es tan fácil de diferenciar entre las diferentes formas de enfermedades que semejan a enfermedad de Kawasaki. Entonces aquí hicimos una tabla de enfermedad de Kawasaki clásica con las formas severas, con el choque de Kawasaki y el síndrome de activación de macrófago y este síndrome inflamatorio multisistémico. Y ya lo hemos encontrado, que ustedes ven todas las características que empezamos a diferenciar, y la doctora Rae Young, que es la jefa de reumatología de Sick Kids de Toronto, ya ha establecido, son enfermedades parecidas, pero lo que tenemos que hacer es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces tenemos que quitar las formas clásicas y no severas de la enfermedad de Kawasaki y comparar las formas severas de esta enfermedad con el síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí sí se parecen más, ¿no? Son de mayor edad, tienen disfunción miocárdica frecuente, tienen afectación gastrointestinal, más comúnmente tienen alteraciones coronarias, hay inflamación severa manifestada por todo esto que ya hemos platicado, y aunque estas formas tienen una mortalidad mucho mayor comparada con los habituales de la enfermedad de Kawasaki, aún no sabemos cuál es la mortalidad real de este síndrome inflamatorio multisistémico.
quedan muchas preguntas por resolver. Una, ¿por qué dentro de este grupo de pacientes que han tenido enfermedad de Kawasaki, solo un número muy pequeño de los pacientes tienen, síndrome de COVID, tienen síndrome inflamatorio multisistémico? Este es un estudio que solo está validado en los Estados Unidos, que lo organiza el Centro para el Estudio de la Enfermedad de Kawasaki, con sede en el Radiant San Diego, y que van a estudiar la inmunología específica de la enfermedad. Esto empezó el reclutamiento en septiembre del año pasado, todavía no tenemos más noticias acerca de ellos. En Clinical Trials, la información es que están reclutando pacientes, pero vamos a tratar de responder a las preguntas: ¿por qué solo un número muy reducido de pacientes de niños que tuvieron COVID presentan esta enfermedad? Y bueno, es algo que tendremos que saber. Ahora, algo que es bien importante, porque hay gran diferencia regional en la presentación de estos pacientes. Ya decíamos en un inicio, los pacientes asiáticos son los pacientes que tienen mayor incidencia de Kawasaki en el mundo. De hecho, entre Japón, Corea, Taiwán, tienen el 80% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki al año. Y entonces la pregunta es, o el huésped es diferente, o el virus mutó a medida que fue migrando de Asia a Europa y América. Y esto lo podemos medir con artículos de Corea, que es un artículo publicado en junio, donde ellos no encontraron mayor incidencia de casos nuevos de enfermedad de Kawasaki o de síndrome inflamatorio multisistémico en relación a lo que veían previamente. Y un estudio de principios de este mes que hicieron una revisión sistemática de todos los pacientes que tenían síndrome inflamatorio multisistémico de diferentes países, y vamos a hacer mención de este estudio en Latinoamérica, que es hasta el momento el estudio con mayor número de casos que se ha reportado. Pero vean, hasta diciembre del año pasado, en Corea del Sur, que es el segundo país en el mundo con mayor incidencia de Kawasaki, que fueron de los primeros pacientes, de los primeros países que tuvieron COVID, aunque hay que señalar que lo controlaron, solo han tenido 3 pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Y otra vez es la pregunta, ¿está relacionado con el control de la epidemia y que en Europa, Estados Unidos y obviamente en países con Latinoamérica seguimos con el descontrol, o tiene que ver con ciertas alteraciones propias del huésped o del virus? Hay poquitos artículos, obviamente en Latinoamérica publicamos poco. Este es un artículo publicado en diciembre del año pasado, de la experiencia chilena, que tuvieron 2 meses, 27 de 3 hospitales, 2 meses, 27 pacientes, y corroboran que al menos los latinos sí llegamos aquí en esto a lo mismo que tienen todos. Tiempo al diagnóstico ya se hace más temprano, la mayoría tiene síntomas gastrointestinales. Aquí algo bien importante, no diferencian si tienen anticuerpos o es la forma aguda. Nada más dice el artículo que 82% de los casos tenían un antecedente de el SARS-CoV-2 y 50%, cerca del 50% de los pacientes tuvieron lesiones coronarias. Un número muy importante de casos de un solo país fue el descrito por los brasileros, de 17 unidades de terapia intensiva en 5 estados de Brasil, tienen 56 pacientes y vienen pues exactamente reportan lo mismo. Son niños más grandes, muchos tienen síntomas gastrointestinales, con manifestaciones cardíacas en forma frecuente, y aquí solo un paciente falleció. Y este es el artículo que les decía. Fueron 14 hospitales de 5 países, México, Costa Rica, Perú y Brasil, y aquí lo que hicieron fue identificar a todos los pacientes que hospitalizaron con SARS-CoV-2, cuáles tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico y cuáles no tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico. Aquí lo que es importante señalar es que fallecieron más pacientes que no tuvieron este síndrome inflamatorio multisistémico, que tuvieron manifestaciones pulmonares primarias, que los pacientes que tuvieron este síndrome inflamatorio multisistémico. Y ellos lo que hicieron fue que determinaron que los pacientes que iban a desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico eran pacientes de mayor edad que tuvieron lesiones, manifestaciones gastrointestinales, definieron un bajo nivel socioeconómico y no saben exactamente por qué, si no tuvieron acceso temprano a servicios de salud, o si los hospitales donde llegaron tuvieron no todas las oportunidades de tratamiento, que estos pacientes tuvieron un uso elevado de inotrópicos
y que también requirieron como tratamiento más frecuentemente gamma-globulina y esteroides. Aquí nada más quiero hacer una mención, aparte de estos países, mencionan que invitaron a Venezuela, que el gobierno no los dejó compartir los datos del COVID en su país y que invitaron a 2 hospitales de Ecuador, que estamos hablando con ustedes, y que declinaron por exceso de trabajo. Me imagino que fue en los momentos donde tuvieron la crisis en Guayaquil y obviamente es entendible, pero creo que es importante compartir la información para que conozcamos qué es lo que pasa en nuestros países. Y la otra diferencia, o la otra importante pregunta que tenemos, ¿cómo seguimos a los pacientes y qué va a pasar con estos pacientes que tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico? Tampoco hay un consenso. Este es un artículo reciente también publicado de la experiencia de Boston, que lo que hicieron fue pues, hacer un consenso más o menos cómo siguen ellos, sin ser exactamente lo que va a pasar. Y lo seguimos a aquellos pacientes que tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico parecido al seguimiento a los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki. En la segunda semana, 4 a 6 semanas, 4 a 6 meses y al momento, pues hasta el año, porque son los pacientes que tenemos, el tiempo que tenemos de conocer esta enfermedad. Y aquí lo único es que, sobre todo en la etapa subaguda, empieza a ver pues, todos, le pides exámenes de laboratorio que antes no pedías en la enfermedad de Kawasaki. Y aquí, como decíamos, que la forma más frecuente de alteraciones electrocardiográficas es que tengan un bloque AB y que se les pidas un Holter temprano. Y aquí algo importante, que mientras en la enfermedad de Kawasaki, sobre todo por la inflamación en los vasos de mediano calibre, se considera dejar la aspirina hasta 6 a 8 semanas, aquí, si no tuvieron afectación cardíaca, ya la podemos quitar. Y esto va progresando. Otra vez, si en según el segundo mes de enfermedad no tienen lesiones coronarias o cardíacas, ya se va suspendiendo la aspirina. Pero la realidad es que esta es una propuesta. ¿Qué va a pasar a futuro? Todavía no lo sabemos. Pero para esto que es el futuro, si decimos que existen muy poquitos casos en cada hospital o en cada país, sabemos actualmente que lo que necesitamos es colaboración. Estos son algunos de los grupos de trabajo que están reuniendo pacientes para el estudio de la enfermedad de Kawasaki. Todos están abiertos a todos los hospitales que quieran participar. Lo único que se les pide es que tienen que meter el protocolo a los comités de investigación, estar aprobado. Dirigido el BATS, que es Base Available Treatment, dirigido por Michael Levine en London, que fue el médico inglés que desde el inicio de la pandemia se dedicó a estudiar esta enfermedad. Nada más te piden qué tratamiento es el que han utilizado. Se acaba de hacer el corte que llevan 1,200 pacientes a nivel mundial, o llevamos 1,200 pacientes a nivel mundial, pero sigue abierta la invitación a todos aquellos hospitales que quieran participar. El grupo de terapia intensiva, solo es para intensivistas, dirigido por Boston. El International Kawasaki Disease Registry, que inicialmente era el registro norteamericano para la enfermedad de Kawasaki, y a partir de este año se amplió, que yo tengo el honor de ser el coordinador para México de esta enfermedad, pero hay países, por ejemplo, en Chile, que ya están subiendo pacientes. Y un poquito más de lo que podemos hablar es de RECAM Latina, que es la Red Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad de Kawasaki, que fue fundada en 2013 por un grupo de infectólogos costarricenses, Rolando Ulloa, Adriana Tremulet, que es la codirectora del Radiant San Diego, del Centro para el Estudio de la Enfermedad de Kawasaki del Radiant San Diego, y que hasta el momento ya hemos sacado 3 estudios. El primero fue el estudio retrospectivo de 2 años de la enfermedad de Kawasaki, un estudio prospectivo de la enfermedad de Kawasaki, y ahorita se está por hacer el primer corte de este síndrome inflamatorio multisistémico, que son los datos que les presento. Al 12 de febrero de 2021, teníamos 2,079 casos en 53 países. Se dijo que el corte iba a ser al 28 de febrero y 10 días después ya subieron a 350 pacientes. Esperemos que para el domingo podamos llegar al menos a 400 casos de toda la región de Latinoamérica. Y aquí invito a mis colegas ecuatorianos, Mario, que lo he estado molestando, y la doctora Amanda Morrejón, que es con quien tengo mucho contacto. Por favor, vamos a meter todos los pacientes a la red. Sabemos que es mucho más trabajo del habitual que tenemos,
pero si empezamos a conocer qué es lo que pasa, al menos en nuestra región, con pacientes latinoamericanos, podemos establecer un mejor diagnóstico, tratamiento y pronóstico en estos pacientes. Para finalizar, ¿qué tenemos que llevar? Perlas en el camino, take home messages. Este síndrome multiinflamatorio sistémico en pediatría es afortunadamente un proceso raro, que ya se sabe que es una infección tardía por el COVID-19. Todavía no sabemos exactamente cuál es el mecanismo porque produce esta inflamación, que tiene una variabilidad de presentación importante clínicamente, con un predominio de manifestaciones gastrointestinales, pero puede afectar muchos otros órganos del cuerpo, y que tiene ciertas características que la hacen diferente a la enfermedad de Kawasaki. Mayor incidencia en adolescentes, elevación desproporcionada de parámetros de inflamación, y el que determina el pronóstico en la etapa aguda, subaguda y hasta el momento en la etapa crónica es la afectación cardíaca. ¿Qué sabemos? De los primeros casos que seguíamos hasta un poquito más de tiempo para cumplir criterios de enfermedad de Kawasaki de 5 días, sabemos que tenían peor pronóstico. Con un día de fiebre y afectación multisistémica se hace el diagnóstico, empezar el tratamiento temprano, que de entrada incluye gamma-globulina y el uso de esteroides, de acuerdo a la experiencia de cada centro, pero que a medida que incrementemos el conocimiento de estos pacientes, se va a ir modificando el conocimiento de esta enfermedad. Y que esperemos además que se controle el COVID-19, y obviamente al controlar el COVID-19 ya lo vimos desde el punto de vista epidemiológico, que vamos a disminuir y esperemos eliminar por completo esta enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, con muchísimo gusto trataremos de responderlas. Mario, muchas gracias. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor Garrido. Le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho para resumir tanta cantidad de información. Como usted dijo, más o menos en junio, julio, se publicaba prácticamente algo cada día, y pues eso es un poco abrumador. Me parece que, por ejemplo, nosotros como médicos, pediatras, cardiólogos, etcétera, uno de nuestros roles tiene que ser el de disminuir un poco el nivel de ansiedad en la comunidad. Hay muchos padres de familia que tienen muchísimo miedo por estas enfermedades nuevas, y es nuestro rol, uno de nuestros roles es tranquilizar a la población para que disminuya la cantidad de ansiedad que se ve, y también disminuya la cantidad de restricciones que se ponen en los niños y que ha causado tantos problemas psicosociales en esta etapa de la vida. Doc, tenemos muchísimas preguntas. Una de las preguntas que llega, de las cuales no se habló, pero que me pareció interesante, es si usted conoce algo de la patología o de los estudios histopatológicos de los corazones de los niños fallecidos. No hay, la realidad es que hay muy pocos estudios en general. Hasta donde yo me puse a revisar, lo que decían es que no había infiltración miocárdica como una miocarditis viral que en cualquier se presenta con cualquier otro tipo de virus. Hay un estudio francés que se dio también a la mitad de la pandemia, que contra todas las restricciones que tenían, metieron a 4 pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico a resonancia, y que vieron que no había fibrosis, no había reforzamiento tardío, que hablaban de esta inflamación severa, que era pura inflamación, y después fueron mejorando. No, hasta donde yo sé, no sé de estudios fisiopatológicos que han reportado esta enfermedad, ¿no? Sí, es algo de las cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Así es, Doc. En el hospital, perdón Mario, así hablando, en el Instituto Nacional de Pediatría, que estoy haciendo la recolección, es un centro muy grande,
hasta ayer que fui a hacer la recolección, tenemos 80 casos de PIMS o Kawasaki, todavía no sabemos exactamente, pero sí tenemos 4 pacientes fallecidos y en ninguno se hizo la autopsia por los pacientes, los padres ya no quisieron, ¿no? No sabemos la realidad. Biólogo, se me hace muy interesante y muy... la gran incógnita es cuál es la principal causa de daño miocárdico. Hay estudios en adultos en donde encuentran datos de falla miocárdica en resonancia magnética sin necesidad de tener factores cardiovasculares importantes, producidos claro, ahí juega un poco el papel del problema respiratorio y pulmonar. Y nosotros en los pacientes que hemos visto, claro, sabemos que hay una lesión vascular causada por la tormenta de citoquinas, un daño miocárdico directo posiblemente causado por el virus, y juega un papel importante en la inflamación multisistémica. Y en uno de los últimos reportes que está publicado, me parece que es de los brasileros, hablan también que podría estar implicado un poquito la fisiopatología, también un poco oscura, relacionada con el síndrome o con la enfermedad de Takotsubo, que es, digamos que tampoco se conoce exactamente la fisiopatología, pero es una lesión miocárdica sin daño coronario evidente. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta, es decir, todavía no sabemos, ¿no? Hay algún estudio, sobre todo del grupo te digo, Moshe Arditi, que es un infectólogo pediatra, que ha determinado las citocinas que están presentes en el síndrome inflamatorio multisistémico, que es muy diferente a los de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, la realidad es que lo que creo yo en personal y lo que he leído en base a esto es que es una mezcla de todos los factores, ¿no? Probablemente inflamación, que es la más importante. ¿Qué tanto es el daño miocárdico directo? Aún no lo sabemos. No hay estudios francos de autopsia como mencionan, que no conozco. La resonancia magnética, al menos los que se ha hecho en etapa aguda, son muy pocos casos y que decían que no hay datos que sugieran inflamación, que sugieran daño miocárdico directo, perdón. Y que además en estos pacientes donde hicieron estos 4 pacientes que los siguieron en el tiempo e hicieron nuevas resonancias, vieron que había pura inflamación, que habían mejorado todo. De hecho, incluso las recomendaciones, que son un poquito más específicas, para hacer resonancia magnética ya no se hace en la etapa aguda, sino solo en aquellos pacientes que tuvieron un daño miocárdico severo con deterioro, y es más fácil hacerlo en etapa subaguda que llevar a un paciente con 20,000 bombas a la resonancia, que además no te va a dar otro tipo de información diferente a la que nosotros ya conocemos para tratar el paciente en la etapa aguda. Claro, posiblemente no cambiaría el manejo en etapa aguda. La gran incógnita, en realidad, como usted mencionaba, es qué va a pasar a largo plazo con estos niños. Podrían tener, como en el caso de la enfermedad de Kawasaki, recaídas, podrían tener más de un episodio. Pues ya poco a poco iremos viendo qué es lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Pues ahí todavía apenas estamos en febrero, 10 meses que se presentaron los primeros casos, y para eso es este grupo multidisciplinario de muchos países, para tratar de contestar estas preguntas que estás haciendo, que muchas de ellas no las sabemos. De hecho, en una plática que tuvimos, bueno, parte del grupo internacional, llegamos a tener 3 sesiones semanales, una con la gente de Boston, otra con la gente de Toronto, con la gente de Washington, para tratar de responder cuál era todas estas preguntas que me estás diciendo. Y en algún momento, a mitad de la pandemia, decían, ¿quién es experto para ver síndrome inflamatorio multisistémico? ¿Cuántos pacientes han visto? Entonces, ¿con cuánto te consideras experto? Pues hay una curva de aprendizaje que ahorita no la sabemos, porque al menos en los países europeos disminuyó considerablemente este número de casos cuando más o menos controlaron la curva. Y dijeron, bueno, 20 pacientes, ya eres un experto. Cada paciente es completamente diferente. Yo te puedo decir que
he visto aquellos que llegan con síndrome inflamatorio multisistémico, con inflamación severa, le pones un bolo de esteroide y la gama y mejoran. Y hay otros que haces exactamente lo mismo con parámetros menores de inflamación y llegan a deteriorarse, que requieren intubación, levosimendan. Digo, es la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, la verdad es que aprendemos con cada paciente todos los días. Muy bien. Una de las preguntas está en relación al uso de corticoides. Usted ya había mencionado que básicamente el corticoide es uno de los pilares del tratamiento, junto con la inmunoglobulina. Entonces, claro, la pregunta va un poco encaminada a que a quienes se le pone ya de plano el corticoide, se espera hasta que dé datos de inflamación elevados, o ya desde el inicio se toma la decisión de usar el corticoide. Te voy a decir un poco la experiencia personal y un poco el consenso que llegamos en el grupo de el IKDR, ¿no? Al principio, y en un artículo que les mencioné, está basado en encuestas. Entonces, a cada sesión que teníamos te preguntaban cómo tratan a los pacientes en su hospital. Y entonces ahí sí se llegó, pues, un grupo de expertos, otra vez, con cuántos casos eres experto, pero el consenso al que se ha llegado actualmente es que tienes que tratar la inflamación, gamma globulina. Y en todos los datos, donde tienes ya datos de inflamación severa con elevación de las alteraciones en los exámenes de laboratorio y afectación multiorgánica, empiezas el esteroide a dosis baja, 1 a 2 miligramos por kilo de metilprednisolona, que es el estándar, y que esto lo ha corroborado otro grupo de expertos, que fue el grupo de trabajo número 2 de la Academia Americana de Reumatología, que fueron principalmente reumatólogos, 2 infectólogos y solo un cardiólogo, que fue Brian Friedman, que está en Boston. Y aquellos pacientes que tengan daño severo, choque principalmente, o aneurismas gigantes, es el bolo de metilprednisolona de entrada. Y con esto han disminuido algunas complicaciones. El uso de biológicos, la verdad es que primero está limitado a que tengas en el hospital la determinación de IL-1 y IL-6. En el instituto sí se ha utilizado tocilizumab cuando se corroboró que estaban elevados. La verdad es una paciente que tuvo muchas complicaciones, 9 años, previamente sana, 4 días, inflamación multisistémica resistente a todo. Al final hizo trombosis y hubo que desgraciadamente realizar amputación de los 2 miembros inferiores por la trombosis que tuvo, con una respuesta inflamatoria severa. Pero obviamente hay un grupo muy específico de inmunólogos, que ahí está Marco Yamasaki, que se encargan de manejar toda esta inflamación, ¿no? Pero sí, de entrada, si a mí me dices gamma-globulina y esteroides a dosis bajitas, de 1 a 2 miligramos por kilo, y si tiene manifestaciones severas, choque, afectación, sobre todo, aunque no tenga choque, disfunción ventricular, empezamos con el bolo de metilprednisolona. Y esas es más o menos las recomendaciones generales, ¿no? Así es. Otra de los puntos importantes en el tratamiento es cuándo decidir la anticoagulación y la antiagregación plaquetaria. Sabemos que las plaquetas tienen la tendencia a estar bajas, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que suele haber trombocitosis. Entonces, siempre hay un poquito de discusión, un poco de polémica de iniciar la aspirina, la dosis, cuánto tiempo mantenerle. Lo que sí sabemos es que si tenemos un dímero de elevado, es mejor iniciar prontamente la anticoagulación. Ahora, la aspirina, como les decía, ya no se utiliza, obviamente, aunque tenga datos de enfermedad de Kawasaki, no se utiliza a las dosis intermedias o elevadas recomendadas por o los japoneses o los americanos en la enfermedad de Kawasaki clásica. Y solo se recomienda a aquellos pacientes que tengan alteración coronaria para prevenir los trombos en los pequeños vasos, ¿no? Y como les mencionaba al final, se retira mucho antes que la enfermedad de Kawasaki. Incluso la primera semana la recomendación del grupo de Boston es decir, si ya la semana en el control no tiene ni falla cardíaca ni lesiones coronarias, ahí quítalo. Y el punto de corte para iniciar la anticoagulación
en base a los dímeros D, también nadie sabe exactamente, pero la experiencia, al menos y te voy a decirle aquí qué pasó. Yo tuve un paciente que tenía los dímeros D 2500 y le empiezo nueva anticoagulación, y en una reunión que fue justo con la gente de Toronto me dijeron 3000 o 3, y ese es el punto que se ha establecido, 3000 unidades internacionales o miligramos por decilitro para empezar la anticoagulación. O, como decían datos francos, aneurismas gigantes, falla cardíaca severa o formación de trombos, ahí es obligada, ¿no? Pero como preventiva, cuando tengas un dímero D elevado, punto de corte 3000, empieza anticoagulación. Muy bien. En una publicación reciente de este artículo que salió de los casos en conjunto en Brasil, ellos ponen un poco un punto de corte que varía con la edad, pero en realidad está alrededor de 450, 500 nanogramas por decilitro. Pero me parece que, claro, es un punto de corte para saber cuándo está elevado, pero no cuándo se inicia la anticoagulación. En cuanto al tiempo, lo que se espera de las lesiones coronarias en el síndrome inflamatorio multisistémico es que haya una regresión pronta, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki. Aquí, claro, hay que tener en cuenta que las lesiones coronarias también empiezan o se inician más tempranamente que la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Sí. Y de hecho, se ha visto que las lesiones coronarias se presentan cuando hay inflamación severa, que puede ser el tercer o cuarto día. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que ya sabemos todo el curso que se tiene, que primero hay una infiltración neutrofílica y después hay ruptura de las microvasculatura y ya después hay la proliferación para la recuperación. Entonces, sí es como muy diferente la fisiopatología de los pacientes en cuanto a la lesión coronaria en el enfermedad de Kawasaki que en el síndrome inflamatorio multisistémico. La evidencia hasta el momento es que la inflamación severa se da en las etapas tempranas, controla la inflamación con el tratamiento temprano y tiende a disminuir la inflamación coronaria. Muy bien. Una de las preguntas está acerca de si es que hemos tenido este tipo de casos en Ecuador, en Quito y particularmente en el Hospital Baco Ortiz. Les podría decir que claro que hemos tenido, han habido varios casos. Los primeros casos que empezamos a ver fue justamente después del pico inicial que tuvimos en septiembre y octubre, y ahora también hemos tenido casos. Personalmente me tocó ver uno relativamente de cerca hace una semana en un hospital privado en el que la progresión fue terriblemente rápida, con una tormenta de citoquinas que elevó la interleuquina por los cielos, el dímero D, incluso la troponina. El día que ingresó, me parece que antes de las 24 horas ya se hizo un ecocardiograma, ya tenía una lesión coronaria de la coronaria derecha y lamentablemente el paciente no salió adelante. Y claro, prácticamente se le dio el soporte con el que contamos aquí. Lamentablemente en Ecuador no contamos con absolutamente todas las armas que cuentan posiblemente en México, Estados Unidos y Europa. Aquí se limita un poco a la inmunoglobulina, no tenemos la mayoría de armas, por ejemplo, los biológicos, y eso también disminuye un poco la cantidad de soporte que se le puede dar, además del tratamiento de sostén. Hay una pregunta a las que estoy viendo que voy a tratar de contestar todas. Dicen, ¿qué hacemos si no tenemos gamaglobulina? Y es un poco la respuesta a lo que tú tenías. Es un medicamento extremadamente costoso que desgraciadamente no en todos los hospitales lo tienen, sobre todo en países como los de nosotros, que digo, en el instituto está a las 24 horas y lo único que tiene que hacer es pedirla. O los hospitales privados que tengo la fortuna de trabajar, no tenemos limitaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? El esteroide, yo diría de entrada, ¿no? Y buscar trasladarlo lo más temprano, y ahí sí empezaría, esta es experiencia, pero como sugerencia no quiere decir que sea norma, porque
ya no se tiene en los lugares donde trabajo, es empezar con un bolo de metilprednisolona entre 10 por kilo a 30 por kilo y buscar conseguir la gamaglobulina lo antes posible, ¿no? Otras preguntas estoy viendo. Por favor, al final les puse mi correo. Yo lo que quiero es que entre más gente entremos a la red. Para sobre todo de países con Latinoamérica, que entre más conozcamos del grupo del que nosotros pertenecemos, es mucho más importante para conocer que nos vaya mejor y sobre todo decir que trabajamos mucho, no solo lo que decían que trabajamos mucho físicamente, trabajamos mucho en todos los aspectos y tenemos que darnos a conocer. Entonces, mi correo es, mándelos, no sé, lo anotaron, luismartin_gawr@hotmail.com. Yo les mando los 2 protocolos a los que están, bueno, los 3, los que estamos lo que estoy directamente involucrado, que es el BATS, Recamlatina y el IKDR. Es directamente con el centro coordinador, que es el hospital en Costa Rica, junto con el RADI, el Recamlatina, el SickKids en Toronto y el Ormond College, me parece, en Londres. Y ahí yo les doy los datos directos. Lo único que piden es que esté autorizado por el comité de investigación de cada hospital. Y con eso ya podemos empezar a subir pacientes, ¿no? Que yo creo que es muy bueno. Y tal vez ese es uno de los cuellos de botella que tenemos en el Ecuador, los comités de bioética y los permisos para investigar. El tema del COVID tiene especialmente un poco de dificultad para lograr aceptar la publicación de los datos a nivel público, sobre todo. Pero bueno, esperemos que eso se vaya limando conforme pasa el tiempo, porque como usted dice, lo más importante, o una de las cosas más importantes es saber cuál es nuestra experiencia local y si es que está de la mano de la experiencia internacional para seguir haciendo las recomendaciones en base a la experiencia de otros centros. Un poco para terminar, Doc. Yo sé que esto obviamente no está en sus manos, pero ¿usted cree que habría la recomendación, siendo que mientras más temprano se inicia el tratamiento, mejor nos va, que se cambien los protocolos, más bien dicho, los criterios diagnósticos, tanto de la OMS como del Colegio Real de Londres, en bajar el número de días de fiebre necesarios para que cumplan los criterios diagnósticos? Eso ya fue algo histórico, Mario. El primero que salió fue el Colegio Real, después salió el de la CDC y ahorita el de la OMS, y el utilizado a nivel mundial es con un día de fiebre, ya puedes empezar el tratamiento. Y eso ha cambiado importantemente el pronóstico de los pacientes. Hace la CDC, que es muy puntual y va publicando los casos, para julio, si ven la cifra que les mostré, que eres del 8 de febrero, había 2,060 casos. A julio había 1,625 casos aproximadamente, pero ya había 26 fallecidos. Entonces, en estos últimos meses, solo ha habido 4 fallecidos más en los Estados Unidos por el síndrome inflamatorio multisistémico. Y eso, el tratamiento obviamente tienen mucho más recursos, pero aunque sea que tengas los más recursos posibles, lo que ha hecho la diferencia es un diagnóstico temprano. Es decir, un día de fiebre con afectación multisistémica y que tienes evidencia de laboratorio que está muy inflamado, no te esperes. Ese es el consenso actual mundial. Ya todos, eso fue un poquito histórico, que salieron con una semana de diferencia además. Al 27 de febrero fue el inglés, el 13 de febrero fue el de la OMS y el 13 de mayo y 15 de mayo fue el de la CDC, y es el que se utiliza actualmente en Europa y Estados Unidos, y bueno, tratamos nosotros de seguir esos criterios. Muy bien. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Esperemos que no sea la última vez que tengamos la
oportunidad de recibir sus conocimientos, su experiencia, etcétera, etcétera. Siempre será bienvenido en Ecuador. Esperemos que no sea virtualmente en todas las ocasiones. Y bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Mario, nuevamente por la invitación. Un abrazo hasta Ecuador. Espero que a todos los asistentes les haya servido esto. De verdad es mucha información para una hora. Podríamos dividirla por segmentos pero yo sé que el tiempo nos gana en todos. Y nada más una última. Les di mi correo otra vez. Si Mario los quieres reforzar, tú lo tienes siempre. Para tratar de responder a todas las preguntas que amablemente nos hicieron y que por obvio de tiempo creo que muy poquitas se pudieron contestar. Su correo está publicado ahorita en el chat, así que está accesible para todos los participantes. Y con mucho gusto, de verdad, todo lo que podamos. Y para ese disco rayado que les digo a todos, incluyendo Mario y Amanda, mis compañeros ecuatorianos, métanse a la red, por favor. Esperamos. Al menos de Región Latina, somos buena onda. Me consta, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos y cuídense mucho a todos, por favor. Usted también, doctor. Un saludo para la familia. Gracias. Bueno, para terminar, decirles que el quinto módulo de la actualización continua en pediatría será el 11 de marzo a las 7:30. Cae en jueves, como todas las presentaciones. El tema que se va a tratar va a ser encefalitis y meningitis en pediatría. Agradecemos la participación de todos. Tuvimos una buena cantidad de público presente y esperamos que les haya servido. Y a pesar de que entiendo que quedaron muchas preguntas en honor al tiempo y el respeto del doctor Garrido, damos por terminada la reunión. Muchas gracias.